Hola, soy Fernando, residente del Hospital 12 de Octubre, y juntos vamos a revisar los temas más importantes de la neumología. La neumología es una asignatura relativamente importante dentro del contenido del examen. Se trata de una asignatura fácil de estudiar, ya que comprende una escasa cantidad de temas y muchos de ellos se pueden comprender con bastante solvencia conociendo los principios básicos de la fisiopatología respiratoria. Por otra parte, representa un 5% aproximadamente del contenido del examen, es decir, conociendo unos pocos temas, podemos responder a un porcentaje no despreciable de asignaturas en el examen. ¿Qué debemos conocer de la neumología? Es fundamental que entendamos la fisiopatología respiratoria y pulmonar. Conociendo este tema, podemos responder por una parte, de forma directa, al menos a un tercio de las preguntas que caen anualmente en el examen sobre neumología. Por otra parte, si entendemos y comprendemos bien los principios fundamentales de la fisiopatología respiratoria, podremos comprender con facilidad otra gran parte de los temas que caen en esta asignatura. De esta manera, nos será fácil responder a otras preguntas con bastantes menos conocimientos de los que nos pensamos. Si sabemos distinguir por la fisiología una enfermedad obstructiva de una restrictiva, podremos entender el porqué de estas enfermedades, cómo se produce cada una de ellas y cómo se trata cada una de ellas, sin que tengamos unos conocimientos excesivamente amplios de cada una de estas patologías. ¿Qué debemos conocer dentro de la fisiopatología? Es fundamental que entendamos los patrones espirométricos, cómo se realiza una espirometría, qué significa cada uno de los volúmenes y cómo se interpreta. Que sepamos distinguir, por ejemplo, una enfermedad obstructiva de una restrictiva, y entre las restrictivas los distintos mecanismos por los que estos se producen y las diferentes patrones que produce cada uno de ellos. También es importante que entendamos los fundamentos de la ventilación y de la perfusión, ya que a partir de ellos podremos entender los principales mecanismos de la insuficiencia respiratoria y comprender el que subyace detrás de cada una de las patologías que podemos encontrarnos. Esto es importante porque los tratamientos que aplicaremos en cada una de ellas, que son relativamente preguntados, dependerán de la forma de producción de cada uno de los patrones respiratorios. Es importante que comprendamos la hipoxia, por lo tanto, y que sepamos identificar los principales valores analíticos dentro de una gasometría y de otras pruebas a la hora de interpretar un patrón respiratorio concreto. Más allá de la fisiopatología respiratoria, un tema fundamental son las neoplasias pulmonares, ya que no se explican completamente por la fisiopatología y no podemos basarnos en ella para entender su mecanismo, y porque es quizá el segundo tema más preguntado en los últimos años dentro del examen. Dentro de las neoplasias pulmonares es fundamental que conozcamos, por un lado, los distintos tipos de cáncer que nos podemos encontrar, las distintas citologías, y por otra parte que sepamos identificar los síntomas que se producen dentro de cada una de ellas. Fundamental dentro de las neoplasias pulmonares es la estadificación, es el tema central de la asignatura, ya que, por un lado, nos preguntarán de forma directa el estadio de distintos pacientes en función de datos que nos den sobre ellos, y porque, por otra parte, todo el manejo, tanto diagnóstico como terapéutico, estará centrado alrededor de la estadificación. Por un lado, si conocemos cómo se estadia el cáncer de pulmón y cuáles son los valores y lesiones que encontraremos dentro de cada una de ellas, podemos entender con mucha facilidad qué pruebas debemos solicitar y cuáles son las imprescindibles en todo paciente. Por otra parte, prácticamente todo el algoritmo de tratamiento del cáncer de pulmón depende de tres principios: el estadiaje, lo que estamos comentando, lo que definiremos como resecabilidad y lo que definiremos como operabilidad. Saliendo del cáncer de pulmón, podemos encontrar otro tema fundamental como son los derrames pleurales y toda la patología pleural. Dentro del derrame pleural debemos interpretar correctamente las diferencias entre un exudado y un trasudado. Dentro de los exudados es fundamental que sepamos diferenciar los patrones analíticos que encontraremos dentro del líquido pleural en cada una de las enfermedades que nos pueden plantear. Que sepamos los valores de proteínas, de glucosa, de células, así como otras pruebas más específicas
que podemos encontrar en cada una de las enfermedades, ya que estas son cosas bastante preguntadas. Saliendo del derrame pleural, es también importante conocer el neumotórax dentro de las enfermedades pleurales, ya que dentro de que no es un tema demasiado preguntado, sí que es fácil de recordar. El siguiente tema en frecuencia son las enfermedades obstructivas, fundamentalmente el asma y la bronquitis crónica o EPOC. Dentro de las dos, lo fundamental que debemos conocer es su fisiopatología, su diagnóstico y su manejo. ¿Qué elementos producen cada una de ellas? Fundamentalmente el asma y, tanto en una como en otra, su manejo de tratamiento. Dentro del asma hacen cada vez más referencia a su manejo tanto intra como extrahospitalario. Debemos aprender a clasificar tanto la situación estable del paciente como una crisis aguda, porque de ello es de lo que dependerá qué tratamiento tanto crónico como agudo tendrá el paciente. Y, por ejemplo, sabremos identificar si ese paciente tiene o no criterios de ingreso hospitalario o incluso criterios de ingreso en UCI. Dentro de la bronquitis crónica o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más de lo mismo. Es fundamental que sepamos saber en qué estadio de la evolución de la enfermedad está nuestro paciente, ya que en función de esto es de lo que enfocaremos el tratamiento concreto. Más allá de la enfermedad obstructiva crónica y del asma, las demás enfermedades son relativamente poco preguntadas. Es importante que conozcamos las enfermedades por polvos y por exposición, ya que de cada una de ellas nos preguntarán tanto cuál es el elemento que la produce, por ejemplo, la silicosis o la asbestosis, y cuáles son sus principales características clínicas. Es decir, con muy pocos conocimientos podremos responder a una gran cantidad de preguntas. Otros temas son mucho menos preguntados. Así tenemos las enfermedades intersticiales, las acidosis o las enfermedades del mediastino. Dentro de las enfermedades poco preguntadas, es importante que nos centremos en el tromboembolismo pulmonar, ya que anualmente cae una pregunta de media en el examen. Y se trata de un tema del que debemos saber bastante poco. Es fundamental que conozcamos su algoritmo diagnóstico y terapéutico, es decir, qué pruebas debemos solicitar, cómo las debemos interpretar y cuáles son las medidas que debemos tomar con ese paciente, una vez diagnosticado o incluso antes de realizar el diagnóstico. Con esto podremos responder prácticamente al 100% de las preguntas que se han hecho los últimos años en un examen sobre el tromboembolismo pulmonar, y como veis se trata de un contenido bastante pequeño. Con esto empezamos la exposición de los temas principales de la neumología.